Ciudades como Londres han sabido siempre sacar provecho de su patrimonio arquitectónico, lo que a su vez ha ayudado a conservar los monumentos históricos. En Latinoamérica, sin embargo, la tendencia ha sido otra. Muchas ciudades no han sabido o querido conservar su patrimonio y, en el caso de Montevideo, por ejemplo, edificios históricos se han derruido para simplemente construir sobre ellos. Hoy, en La Gran Historia, hablamos sobre el patrimonio en la capital de Uruguay. A veces se ha dicho que Latinoamérica carece de patrimonio arquitectónico. Obviamente la afirmación es injusta, pero sin embargo esa visión errónea no vendría de fuera de la región, sino de sus mismos habitantes que, viviendo en el nuevo continente, tenderían a ver lo viejo como desechable y lo nuevo como lo bueno. Las visiones sobre lo que es patrimonio y lo que no siempre han sido divergentes según quien opine. Arquitectos de la propia región explican así por qué se ha venido a conocer a Latinoamérica como la región que no cuidaba demasiado de su patrimonio. Lo que pasa es que nosotros crecemos mirando hacia afuera en vez de mirar hacia adentro. Todos, o la mayoría, venimos, en Argentina por lo menos, venimos de familias que emigraron de Europa. Entonces siempre estamos mirando qué pasa afuera, lo vernacular, la cultura propia. Pareciera que no tiene tanto valor. Yo no creo en eso, para mí tiene muchísimo valor, pero precisamente yo estoy entrenada y estudié y sigo estudiando todo lo que es patrimonio cultural, pero un poco por nuestra historia, por haber sido colonia y luego por tener esta fuerte inmigración en la pre- y posguerra, es que siempre miramos hacia afuera. Y no le damos valor a lo que es realmente nuestro, porque mucho de lo nuestro, mucho de lo antiguo es copias de aquello que estaba en Europa. En parte es un poco la idiosincrasia actual dominante. Tiene una explicación o una argumentación en un tema histórico casi desde la fundación, digamos. Montevideo fue una colonia que estaba muy alejada geográficamente del centro, que daba las pautas en cuanto a la arquitectura y en cuanto a la construcción de las cosas. Y entonces todas las directivas y todas las cosas llegaban tarde y desdibujadas, digamos. Y a su vez de este lado las cosas se hacían como con más licencias, porque total, ¿quién va a venir a controlar desde España, digamos, ¿no? Entonces eso generó un parque inmobiliario con un montón de variaciones y de superposición de estilos para cuando llegaban las influencias de Europa, es como que se iban montando sobre otras que todavía no se habían ido. Y eso tiene la parte buena de que generó un conjunto arquitectónico de mucho interés, pero que a su vez eso fue como evolucionando hasta el siglo, a principios o mediados del siglo XX, que con las reformas vallistas se hicieron como un corte de reformas a nivel de educación, de salud y de todo lo demás, que hicieron como una especie de punto de inflexión en que sí, que todo lo bueno era nuevo y todo lo antiguo era malo, que en algunas cosas era de verdad, o sea, las reformas eran para subsanar un montón de errores o de cosas que estaban mal conceptualmente o a nivel de funcionamiento. Pero esa ruptura generó a nivel de cabeza de la gente eso que lo llevamos arraigado por el resto del siglo y hasta ahora, digamos, de que lo bueno y lo moderno es mejor que lo antiguo. Sin embargo, las visiones desde la propia región empiezan a cambiar. Si Montevideo se ha creado una fama según la cual se han derruido edificios históricos y con valor patrimonial sin ningún tipo de escrúpulo, hoy en día nuevas políticas desarrolladas tanto a nivel nacional como local han hecho que el patrimonio sea visto no solo como arquitectónico, sino también como cultural, como reflejo de los gustos del pasado. Así, se habría saltado de la idea de que todo lo viejo es malo a aceptar que sin lo viejo no podríamos entender el presente. Así lo explica Patricia Roland, directora de Espacios Públicos y Edificaciones de la Intendencia de Montevideo.
Yo a veces pienso que aquellas normas que declaran que todo lo anterior a tal año, por ejemplo, tiene valor, son un poco peligrosas en el sentido que por lo menos no estimula a que lo nuevo sea de valor. A mí me parece que lo importante en la ciudad y lo importante a rescatar son las obras que entendemos de valor arquitectónico. Y a su vez, cómo es importante destacar que eso también evoluciona, que no es una cosa estática, que se valora y que no, por ejemplo, un edificio de arquitectura. Cuando se hizo el primer inventario en el 80 en Ciudad Vieja, hubo un edificio Art Deco que se catalogó con el menor grado de protección. 20 años después, los mismos profesionales actuantes lo catalogaron con grado 3, es casi el mayor grado de valor de protección. Y esto no es porque haya pasado algo a esas cabezas en el medio, es porque justamente una arquitectura que quizá en la década del 80 todavía no estaba valorizada, todavía era una arquitectura vulgar o una arquitectura sin demasiado estudio al respecto, pasado el tiempo sí eso se incorporó como un valor añadido y como un valor a proteger. Entonces, me parece que es bien importante también entender este concepto del patrimonio, que no es estático, que las culturas cambian y que lo importante es que todas aquellas arquitecturas, edificios, etcétera, que incorpora cada época o cada sociedad o cada conjunto tenga el valor suficiente, porque en definitiva es el legado que le estamos dejando a las generaciones futuras para que a su vez protejan. Francesca Cipolla, arquitecta italiana afincada en Londres, trabajó durante un año en Valparaíso preparando la candidatura de la ciudad chilena para la categoría de Patrimonio de la Humanidad según la clasificación de la UNESCO. Recuerdo que una de las cosas más interesantes cuando llegué con el resto de gente que trabajaba conmigo es que nosotros queríamos dormir en el centro de Valparaíso, porque íbamos a trabajar allí, queríamos conocerlo y experimentarlo. Y todo el mundo nos preguntaba, ¿pero por qué quieres dormir en estas casas viejas? Si hay una ciudad fantástica y moderna a solo 20 minutos de aquí, en la que podéis encontrar un piso moderno. Y eso me impactó mucho, el hecho de que nadie realmente entendía el valor. Bueno, no exactamente eso, pero no entendían cómo podíamos estar atraídos por quedarnos allí. Es interesante ver las diferentes visiones que se tienen del patrimonio según donde se viva. Cuando los románticos europeos del siglo XIX empezaron de nuevo a ver el pasado como símbolo de inspiración después de las radicales revoluciones que cambiaron el continente, las élites europeas empezaron a pensar de forma diferente sobre patrimonio. El Reino Unido fue uno de los países más avanzados en ese sentido, y el reinado de la reina Victoria en la segunda mitad del siglo XIX coincidió con la fundación de numerosas sociedades de amigos del patrimonio que facilitaron que hoy el país viva, sienta y quiera su patrimonio. Como ejemplo, una cifra: la National Trust, una organización que defiende el patrimonio y gestiona numerosos monumentos, tiene casi 4 millones de miembros. Tanto es así que hoy cualquiera que piense que su casa tiene valor patrimonial puede solicitar que así se le reconozca. A mí me gusta este tipo de democracia a la hora de tratar el patrimonio, porque todo el mundo puede decidir qué patrimonio tiene un valor y aplicar el criterio establecido por la política para presentar la solicitud a las autoridades y decir: mira, creo que mi casa reúne los criterios históricos, arquitectónicos, de época, singularidad, y tendría que estar en esta lista. Francesca, ¿cuáles son los criterios por los que se deciden lo que es patrimonio y lo que no es patrimonio? ¿Y quién decide eso? Hay diferentes criterios establecidos por las políticas de cómo seleccionar un edificio. Tú presentas la petición y hay personas especializadas en edificios históricos que deciden si tu edificio tiene o no valor. En el Reino Unido hay 3 categorías diferentes basadas en la importancia del edificio y se decide en qué categoría se pone. Así que la protección se basa en la categoría que se le da. Así que la respuesta a esa pregunta es sí. Todo el mundo puede proponer su propio edificio y los especialistas deciden qué puede ser protegido y qué no. En Uruguay se lleva celebrando durante 10 años el Día del Patrimonio, que tuvo lugar a primeros de octubre, donde sociedad civil, expertos y autoridades debaten cómo cuidar mejor el patrimonio, cómo darle mejor uso y qué hacer para que los espacios públicos se conviertan en auténticos espacios comunes. Algunos en la capital, Montevideo, empiezan a sentir el cambio de actitud y a hacer lo suyo, aunque otros aún creen que sigue habiendo vacíos legales que permiten que el patrimonio sea destruido. En los últimos tiempos sí se ha empezado a prestar a lo que es la identidad nacional, y eso lleva a que se esté restaurando, reacondicionando aquello que hace mucho tiempo forma parte de nuestra identidad, y sobre todo como una manera también de hacer llegar a diferentes países
de Latinoamérica, del mundo, lo que es parte de nuestra historia. Me dio mucha pena un edificio que tiraron en Avenida Italia, que era parte del patrimonio de nuestra ciudad, y ahí quedó en evidencia que hay algún marco legal, algún vacío legal que permite tirar esos edificios históricos. Y uno paseando por la ciudad ve que hay mucha carencia, edilicia, donde no es reconstruida ni por los dueños encaran reconstruirla como en otros países, que le dan mucha trascendencia a todo el patrimonio. Este ciudadano de Montevideo se estaba refiriendo al edificio Asimacos, sede de una antigua fábrica de alfombras que fue derruido en enero pasado. Muestra de un estilo único, construido en los años 40, muchos montevideanos tenían un aprecio especial por el edificio. Desde la Intendencia Municipal se dice que no había permiso para derribarlo y que por tanto los propietarios y autores del derribo fueron sancionados. Desde otras instancias no oficiales, sin embargo, se dice que aquello fue una muestra más de la poca atención al patrimonio de Uruguay. La multa impuesta a los responsables del derribo fue, según algunos, irrisoria, $11.000. En el caso de Asimacos incumplió esa normativa de pedir un permiso de demolición, pero no con respecto a que demolió un edificio de interés patrimonial. Increíblemente no estaba en el listado de patrimonio ni protegido, y bueno, y de ahí justamente que surgió todo el debate de qué es lo que está protegido, de qué forma o cómo es, o las cosas, cómo te das cuenta cuando recién tienen la piqueta ahí adelante de qué es lo que se pierde de valor, digamos, ¿no? En esta lógica hay algunas cosas que hasta el momento, con esta concepción y con estas figuras, han quedado por fuera de esta protección. Este es el caso de Asimacos. Asimacos estaba en una lista para mandar a la Junta Departamental, pero más allá de eso lo importante es que cuando se presenta el proyecto que sustituye a Asimacos, se preservaba una zona que después finalmente se terminó demoliendo, pero se terminó demoliendo sin autorización. La empresa que lo hizo, el arquitecto fue sancionado y a raíz de eso, no es a raíz de eso solamente, pero de alguna manera lo que se trabajó y se está trabajando y hoy está en la Junta Departamental a consideración son nuevas figuras de protección. Al menos, si el derribo del edificio Asimacos ha traído consigo una visión diferente del patrimonio, eso sería bienvenido. Sin embargo, la protección del patrimonio arquitectónico y cultural en Latinoamérica parece que sigue estando en manos de las instituciones. Los que son de la región echan de menos precisamente el modelo británico, donde muchas reconstrucciones de edificios históricos son llevadas a cabo por la iniciativa privada. La mayoría de veces en el Reino Unido el dinero proviene de promotores y en Londres hay muchos propietarios privados con mucho dinero que quieren restaurar sus fantásticos edificios. Generalmente son promotores privados que restauran sus edificios o quieren crear una nueva promoción, así que el gobierno les pide y les permite restaurar los edificios históricos de esa área. Lo que pasa con la crisis es que el gobierno intenta cambiar las políticas para facilitar a los nuevos promotores invertir en la construcción. En este país lo que pasó es que hace 8 años teníamos más de 100 páginas de políticas de lo que tenías que hacer para desarrollar cualquier cosa en un ambiente histórico. Y después de la crisis pasamos a 1,5 páginas, que se hizo con la intención de incentivar a los promotores para acabar con la burocracia y construir más. Así que lo que está pasando ahora es que puedes construir o desarrollar en áreas históricas si justificas los beneficios públicos de la construcción que estás llevando a cabo. Cuando uno mira también ejemplos de afuera, creo que a veces es una sinergia que hay entre poderes públicos y privados. En el exterior a veces funcionan también mucho lo que son los grupos de amigos de museos, por ejemplo, o empresas que como parte de la responsabilidad social, por ejemplo, se proponen el cuidado de una plaza o el cuidado de una fachada de un edificio o ese tipo de cosas. Eso acá no funciona muy aceitadamente, son como muy contados los casos que hay una conjunción de intereses privados para un bien superior común que exceda a los intereses propios, digamos, ¿no? A nivel de políticas públicas, sí necesariamente cuando uno mira esas rupturas o esas cosas mismo en Buenos Aires, por ejemplo, en lugares que han tenido como bastante éxito desde turístico hasta de ese tema de patrimonio, hay una injerencia notoria y agresiva del poder público para ser como la locomotora que tira adelante de todo el resto de las intervenciones privadas. Acá necesariamente, o sea, es como que
incluso contradictoriamente con lo que son las políticas de gobierno municipales de los últimos 20 años, que son de izquierda y supuestamente interesados en beneficiar a la masa de gente que no sea necesariamente la de clase alta. Cuando pasas raya, se autorizaron un montón de superficies grandes de comerciales en zonas periféricas, o no en zonas centrales, que son a las que van de repente ese tipo de gente, y se despreciaron las que son la de paseo público, de calle comercial normal, que es la que es como más democrática, va cualquiera, es al acceso de todo el mundo, y quedó olvidado de la gente. La arquitecta Pallares hace hincapié precisamente en un tema en el que Montevideo está poniendo ahora más esfuerzos: la ciudad vieja. Sin embargo, después de muchos años de abandono y de nuevas construcciones en barrios periféricos que se suponía darían más y mejores servicios, la ciudad vieja, la que hizo al Montevideo de hoy, queda abandonada y los sucesivos planes para revitalizarla han caído en saco roto. Los expertos piden ayudas públicas o exenciones fiscales para que tanto familias como negocios sientan que la ciudad vieja es un buen lugar para vivir y progresar. Otra cosa importante, porque el concepto de patrimonio ha evolucionado mucho, ha evolucionado en el mundo. No solo estamos hablando de patrimonio monumental o patrimonio material. El plan de Ciudad Vieja, por ejemplo, y casi todos los otros planes especiales que te mencioné, define tramos, define conjunto, no define de repente un edificio como un monumento, como puede ser la catedral o el cabildo, lo que primero se puede venir a la cabeza, sino define todo tipo de arquitectura. La arquitectura es suma de épocas. Hay una cosa que es bien importante tener en cuenta, la calidad arquitectónica que tiene hoy la Ciudad Vieja. Me centro un poco en la Ciudad Vieja porque notoriamente es el área con mayor valor patrimonial, no quiere decir que sea la única, como te dije, hay varias más en la ciudad. Tiene una peculiaridad que es una suma de épocas. Si uno recorre las calles de la Ciudad Vieja, ahí hay buena arquitectura de todas las épocas. Hay arquitectura de la década del 20 o 30, arquitectura moderna, que seguramente sustituyó a algo que quizá fuera de valor, pero que hoy es de una gran calidad. La diferencia con la Ciudad Vieja es que a nivel como de gestión patrimonial sí tiene como una cosa mucho más controlada, acotada y dominada y relevada, que de repente en el resto de la ciudad, bueno, son como fases que se van cumpliendo. De hecho, en la entrevista esa que tuve con Espósito me explicó todo, cómo estaba relevado, tienen ediciones, tienen libros editados y todos al respecto, y lo tienen trabajado, pero claro, tiene un alcance que por ahí excede los recursos que tienen ellos, y por eso pasa lo que pasa, ¿no? En cuanto a patrimonio, lo que es la gestión de intervenciones en la Ciudad Vieja, con la Comisión de la Ciudad Vieja está bastante controlado. Volvemos al tema de la gestión, ¿no? No es solo un tema de patrimonio o de la parte física de los edificios, sino cómo se gestiona o qué beneficio se le da a los que se instalan allí. Entonces, hoy por hoy, de repente, seguramente es más fácil instalarte y seguir un circuito que ya hay de repente en Positos o en Carrasco, y no en la Ciudad Vieja, que es como mucho más inestable. Entonces, si eso no viene como dentro de políticas mucho más fuertes o mucho más a largo plazo, de incentivos o de facilidades, no hay como mucho horizonte de mejora en ese sentido, ¿no? La mayoría de las ciudades viejas de muchas urbes turísticas forman el principal atractivo para los turistas. Patrimonio histórico, arquitectónico y turismo van en muchas ocasiones de la mano. Pero en la mayoría de las capitales de Latinoamérica, y dado el descuido al que los cascos antiguos fueron sometidos durante décadas, esas partes en pocas ocasiones son anunciadas como reclamo turístico. Montevideo, de nuevo, es probablemente un buen ejemplo. La información sobre cómo moverse o qué ver en la ciudad para aquellos que vengan de fuera es escasa, y el turista al final se acaba perdiendo rincones de la ciudad que bien se podrían considerar únicos en toda la región. Es casi un reclamo universal que el modo en que Montevideo gestiona el turismo tiene que cambiar. Creo que sobre todo apoyando mucho más o potenciando lo que es la identidad, lo que forma parte de lo que es el Uruguay, sobre todo Montevideo como una zona de concentración, y teniendo en cuenta lo que es el proceso histórico, que se concentra mucho en lo que es Montevideo. Un poco más de información. Digo, en comparación con otros países, en Argentina y eso, digo, más información al turista. Además hay muchos artistas acá y mucha música, mucha cultura para que la gente disfrute. No tendría que ser cosa de un día al año o de un fin de semana. La gente
los uruguayos tendrían que salir mucho más a disfrutar nuestra ciudad, que es maravillosa. En el otro extremo tenemos ciudades que parecen parques temáticos de patrimonio. Nos arriesgamos a perder el significado original de los monumentos. I'm coming from Italy. Yo vengo de Italia, donde tenemos patrimonio por todas partes. Tenemos muchos ejemplos de ciudades que se han convertido en un Disneyland, porque el turismo lleva el patrimonio hasta un extremo en el cual ya no estás conservando el patrimonio, sino que estás creando una ciudad de juegos para los turistas. Así que sí, el turismo ayuda, claro, para ayudar a la restauración, pero tiene que ser controlado y hecho de manera correcta, porque el patrimonio en una ciudad lo vive la gente que vive en ella, no solo los turistas. A los lugares que tú vas, que hay circuitos de turísticos logrados, tú ves un policía en cada esquina. Vas a Palermo, en Buenos Aires, acá, y hay un policía en cada esquina de todo el barrio y de todo el circuito turístico. Acá no los ves, y de hecho el tema de la inseguridad es relevante y es una causa. Entonces, bueno, ese tema ni siquiera necesita tanta inversión millonaria, es un tema de gestión o de organizar recursos y de aunarlos en un norte seguro. Sin duda que el patrimonio bien organizado y bien explotado da para un montón de cosas, pero no es solo que tengas el Teatro Solís, es que la gente que vaya al Teatro Solís cuando vaya tenga lugares cuando sale para ir a tomar algo, o un restaurante o una variedad de restaurantes que funcionen de noche fuera del fin de semana y todo eso. La gente que va a la Plaza Matriz un sábado a mediodía, que tenga dónde quedarse después, o generar circuitos que estén como enganchados desde geográfica hasta a nivel de gestión. Acá ves a los turistas que se bajan de los cruceros y andan con el mapa como recorriendo la ciudad vieja como sin norte, y es como un crimen, como decir, se van a ir con un pedacito mínimo de todo lo que hay para ver, y realmente podría mejorarse muchísimo más, ¿no? Montevideo, y con ella muchas otras ciudades latinoamericanas, tiene que mejorar la gestión de su patrimonio para poder así atraer ese ansiado turismo que tantos beneficios puede dejar en una ciudad. Los arquitectos latinoamericanos de hoy trabajan ya con la premisa de que la arquitectura no es un borrón y cuenta nueva. Siempre hablamos de lo que es viejo y lo que es nuevo, y son dos cosas que tienen que convivir juntas. Muchas veces se nos asocia con conservadoras, y no lo somos. Nos gusta mucho la arquitectura moderna. Lo importante es guiar a los arquitectos, los promotores, aportar una nueva arquitectura al contexto, aprender del pasado para construir un bonito futuro. Es por eso que es importante conservar el pasado. Es por eso que no debemos eliminar las casas viejas, las casas históricas, porque aprendemos, no solo por las casas, sino de cómo crece la ciudad. Seremos capaces de construir mejor para generaciones futuras. También puedes hacer tu propia modificación, no copiando lo que tienes ahí, sino que puedes hacerlo de una manera moderna. Estamos incentivando mucho esto, pero necesita hacerse bien para acomodar los dos idiomas, para trabajar juntos en armonía. Ese es el poder de tener el conocimiento de esos edificios, para conservar los edificios históricos. ¿Cuál es el concepto de patrimonio? El concepto de patrimonio para mí es lo bueno, lo que tiene calidad. No es necesariamente lo viejo y no es necesariamente lo nuevo, sino es aquello que tiene calidad arquitectónica y sobre todo calidad que marca una época y un lenguaje de la arquitectura. Las nuevas generaciones de arquitectos siempre crearán su propio estilo, pero tienen que conocer y entender lo que construyeron los que les precedieron. Edificios de hace 50 o 100 años hoy nos pueden parecer poco estéticos, pero se les pueden dar nuevos usos, se les puede dar nueva vida, y con ello podremos mantener el patrimonio histórico vivo.